Aguas de Vida FM 105.7 presenta su programa local de exposición bíblica. Programa en el que, por la gracia de Dios, nos ocupamos con la persona del Señor Jesucristo, consultando algunas escrituras en el propósito de comprobar su deidad personal. El Señor resulta estar en las páginas de la Biblia presentado en su carácter supremo de Dios, perfectamente identificado. Y lo tenemos desde su nacimiento en Belén. Por allí, cuando los magos llegaron, esos sabios, para adorarle, adorándolo. También los pastores en Belén llegaron por instrucción de los ángeles y le adoraron. Corresponde prestar mucha atención que la revelación bíblica tiene expresamente prohibida la adoración o el acto de tributo en postración de homenaje en su presencia a un ser que no sea Dios. El mandamiento dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es lo que el Señor lo establece precisamente frente a Satanás, hablándole en la contienda de la tentación. De modo que está generalizado y universalmente dado con claridad esta consigna. De modo que al ver al Señor siendo adorado, sin ningún cuestionamiento, es porque Dios en su palabra aprueba 100% la deidad de ese hombre que se llama Jesús, como dijo el cieguito sanado en Juan 9. Y se le ve a él siendo adorado de esta manera en el transcurso de toda su vida, sin que nada ni nadie se pronunciara en algún cuestionamiento. Todavía él reclamaba la adoración de los 9 leprosos, cuando solamente uno vino para postrarse a sus pies, dando gracias y en actitud de alabanza. Pero otros seres, sin embargo, tanto como Pedro, prohibió al centurión Cornelio que se postrara en su presencia cuando, llegado a su casa, se hizo presente Pedro para impartirle, predicándole el evangelio. Levántate, le dice, yo mismo también soy hombre. Pablo y su compañero por allí, cuando en su ministerio estaban declarando la verdad de Dios después de haber producido un prodigio importante, la multitud comenzó a querer retributarle culto en el paganismo, ofreciendo sacrificios. Y estos siervos de Dios rompieron sus ropas y se lanzaron al gentío para decir: varones, ¿qué hacéis? Nosotros somos hombres igual que vosotros, desaprobando totalmente el homenaje espiritual. Y el ángel poderoso que aparece en Apocalipsis 22:8 en adelante, resulta estar también en una prueba de prohibir la adoración a todo lo que sea
creación sin ser deidad. Porque Juan, el apóstol, después de tener la impresionante revelación mostrada por el ángel, se postró a sus pies en el deseo de tributarle adoración. Pero el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Y le declara, adora a Dios. Bueno, hay suficiente testimonio bíblico, y se podría buscar más, para entender que la adoración está prohibida a lo que no sea Dios. Pero el Señor nunca prohibió de que se lo adoren. No es posible que en Él encontremos una actitud incorrecta en semejante sentido. Y todo lo contrario, reclamó la misma honra que corresponde tributársele al Padre. Esto es demasiado serio. Y eso es lo importante. Y cuando viene el Señor para reinar, está la consigna dada por Dios en su palabra, diciendo, adórenle todos los ángeles. Esto es trascendente. Y de esa manera está revelada en todos los órdenes y de diferentes maneras el carácter divino, la deidad plena de su precioso ser. Y tenemos que aceptar entonces este hecho revelado en las Escrituras. En Zacarías, capítulo 14, aparece la presencia del Señor estableciendo el reino. Y en el verso 3 es la pelea, la guerra, la destrucción del Armagedón. Dice, saldrá Jehová, y es su persona cabalgando en la revelación de Apocalipsis, destruyendo con la espada de su boca. Está unida la identidad y la esencia de su gloria en la deidad, con Jehová. Y se afirmarán sus pies en el monte de los olivos en aquel día. El verso 4, también la deidad personal de su humanidad pisando el planeta por segunda vez. Y en el verso 5, y huiréis al valle, bueno, y dice la palabra de Dios, vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Una directa referencia a Mateo 24, 29 al 30, y Segunda Tesalonicenses capítulo 1, donde se refiere al Señor Jesús. Pero acá dice, Jehová mi Dios, dice el profeta. Y en el verso 9 dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. Y sabemos que el rey va a ser el Señor Jesucristo. En su legítima prerrogativa humana como descendiente de David, pero en su grandeza de gloria como creador de cuanto existe, por lo que en este versículo se dice, Jehová será rey sobre toda la tierra, y dice en aquel día, Jehová será uno, y uno su nombre. Perfectamente armónico con lo que dice Efesios 1:10, refiriéndose a la dispensación del reino, que va a reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo. Jehová uno y uno su nombre. Va a estar identificada la deidad en ejercicio de su soberanía en la persona de Cristo como protagonista ejecutivo del control universal. Es interesante esta grandeza del Hijo del Hombre, del hombre Dios, que aparece en la profecía. De modo que en la evangelización y en la profecía nos encontramos con la deidad del Señor Jesucristo. Estudiando el tema en las Sagradas Escrituras, encontramos que desde el principio de la Biblia, Dios se revela como un ser único, pero múltiple a la vez. Es innegable
para todo conocedor de la lengua hebrea que Elohim, el primer nombre con que se designa la deidad, es un plural. Y los nombres que se usan en relación con este excelso nombre lo son también en plural. Es así que frecuentemente encontramos la combinación del plural y el singular en pasajes donde Dios se identifica actuando. Precisamente Dios, en su sentido de poderoso y dentro del contexto revelado como todopoderoso, con este nombre Dios, Elohim, queda revelada la identidad exacta, precisa y fiel de su naturaleza en diversidad de personas. En Génesis 1, 26 y 27 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Al usar la primera persona plural en el versículo 26, no se trata del plural editorial o de majestad. Es interesante. Hagamos, dice. Es un plural, un verbo, compartido por igualdad, atribuido a diversidad. La deidad es con esta naturaleza, porque termina diciendo, creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza. Y nunca se refiere en la Escritura a este nivel como una conversación con los ángeles. Ninguna parte de la Biblia nos dice que fuimos hechos a la imagen de los ángeles. Pero en varias partes encontramos que fuimos hechos a la imagen de Dios. Y este Dios, notamos en este pasaje, es un Dios trino. Precisamente el hombre, el ser humano, es también un ser trino, compuesto por cuerpo, alma y espíritu, que el tiempo faltaría y necesitaría dedicarse a un estudio, consultando toda la Biblia, para descubrir su naturaleza de tres entidades constituida en una sola persona. Otros ejemplos del mismo fenómeno son en los pasajes de Génesis 3:22, que dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Nosotros, dice. Y dijo Jehová, ahora pues descendamos, en Génesis 11, 6 y 7, descendamos y confundamos allí su lengua. Después, de modo que, después dice el texto, y confundió Dios la lengua de ellos. Ahora se da cuenta que el verbo continúa en plural, descendamos. Dijo Jehová, descendamos. Y después dice, Dios confundió, confundamos sus lenguas. Y el hombre es como uno de nosotros. Bueno, como uno de nosotros. Esto es algo que no puede ser otra cosa que la pluralidad en la única esencia de la deidad. Si en este pasaje plural fuera simplemente editorial o de majestad, entonces el verbo decir también sería plural, pero no lo es, sino es en singular. Dijo Jehová, hagamos. De modo que no es cuestión de decir que por razones lingüísticas de vertir sentido de majestad se utiliza el plural, porque eso no coincide con todo lo que está avalado en la letra de la revelación sagrada. Por ejemplo, también en la visión de la gloria de Dios que vio Isaías, dice, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, en Isaías 6:5. Sin embargo, el apóstol Juan afirma que la gloria que vio Isaías fue